Buenas, Buenas. ¿cómo están? Les había puesto mal la comisión. Perdón, di comisión 3 y me mandaron comisión 3 y yo no chequeé. El otro de Facebook que le había mandado era de la comisión de suelo. Así que veo que todos hicieron las cosas bien menos yo. ¿Cómo consiguieron esto, esta dirección ustedes? ¿La pidieron al centro estudiante? ¿Cómo hicieron? Por La el pasaron campus por nos lo WhatsApp. mandó Conti, No entendí. que al campus lo enviaron. Ah, ya, claro, a mí me lo mandaron por WhatsApp. Bueno, me equivoqué yo. Bueno, les pido disculpas. De última, si tienen un grupito de WhatsApp, díganle que esta es la conexión indicada. Háganme ese favor, porque yo no lo publiqué en el grupo y no sé si lo vieron todos. A ver. No, nosotros los del grupo la tenemos toda la misma, si no me equivoco, la misma Ah, dirección. perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Acá veo que alguien que se llama Graciela Funes me conectó. Me contestó. Esperen que le contesto lo de él. Bueno, vamos a hacer una clase corta, precisamente porque los temas que tengo para dar no son muy prolongados, aunque sí hay un tema en especial, esperen que me esté contestando Mariano, que a mí me gusta darlo porque es un tema que está relacionado con un tema que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan cuando vimos delitos contra el honor? Vamos a hacerlo un poco interactiva porque hablarle a la computadora es bastante tedioso. ¿Se acuerdan cuando vimos delitos contra el honor? ¿Cuáles eran los dos tipos penales que más o menos estaban, que era la calumnia y la injuria? Y la calumnia y la injuria. ¿Y se acuerdan cuál era la calumnia? La falsa imputación. ¿La falsa imputación de qué? Marcos, no te hagas problema, no prendas la cámara. Los que sí, no sé, Mili, Andrea, Cristian, si puedo prender la cámara, así no me siento tan solo y veo que están haciendo, mucho mejor. Porque ahora los veo solamente a Fabián y a Beatriz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decía Beatriz? Que la calumnia era qué. Falsa imputación de un delito. La falsa imputación de un delito. ¿Y se acuerdan que habíamos dado ciertas características de ese delito? Que tenía que estar circunstanciado, que tenía que tener la participación, que tenía que tener qué tipo de qué delito era, y había una distinción si era delito de acción pública y de acción privada. ¿Se acuerdan todas esas cuestiones que vimos en el primer parcial cuando hablamos de calumnias y injurias? ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo les voy a leer un tipo penal, que es el artículo 245. Si alguno lo tiene ahí y lo puede leer mejor. ¿Qué dice el artículo 245? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo leo yo? El artículo 245 dice: si pondrá prisión de 1 mes a 1 año o multa de tanta plata, al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Como ven, acá se podría, en principio, pensar que hay una suerte de juxtaposición entre los dos delitos. El delito de calumnia, que es la falsa imputación de un delito, ¿sí? Y esta falsa denuncia, que tiene que tener todas las características de una denuncia. ¿Esto qué significa, en términos generales, hablar de falsa denuncia? Es que un sujeto se presenta ante la autoridad competente, no ante cualquier autoridad. No es que viene y me hace una denuncia a mí de que Cristian cometió un delito, sino una autoridad competente, llámese Ministerio Público Fiscal, llámese de una dependencia de la policía, y con esa se presenta y lo que dice es: denuncia falsamente un delito. Es decir, dice que un delito ocurrió de determinada manera, cuando en realidad eso es falso. O sea, no se corresponde con la verdad de lo que pasó.
ya sea porque el sujeto al cual le imputan ese delito no es esa persona, ya sea porque las cosas ocurrieron de otra manera, ¿sí? Y como bien les habrá explicado Fede, lo que tenemos que tratar de delimitar ahora, para contraponerlo con esto que le decía antes, que es delito contra el honor, ¿sí? Para contraponerlo contra el delito contra el honor, es determinar cuál es el bien jurídico. ¿Cuál se les ocurre que es el bien jurídico? Estamos dentro de delitos contra la administración pública. En este caso, el de la falsa denuncia, a ustedes, ¿cuál se les ocurre que es el bien jurídico protegido? El Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Tomás? El Poder Judicial puede ser. El Poder Judicial está bien guiado, pero me parece que el Poder Judicial es como demasiado abstracto. O sea, si yo te digo, ¿qué me querés decir con el Poder Judicial, Tomás? ¿Qué es lo que pensás que con la falsa denuncia se agrede? Sí, el funcionamiento de la justicia. Perfecto, entonces hacemos un mix y decimos que si bien este es un delito contra la administración pública, es un delito contra la administración de justicia. ¿Sí? Como que achicamos un poco el campo de la administración pública general y lo reducimos a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque mediante la falsa denuncia lo que logra el sujeto activo es que el Poder Judicial, como decís vos, destine recursos, tiempo, elementos para investigar un delito cuando ya de antemano la persona que lo va a denunciar sabe que es falso. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que protege el legislador? El legislador está protegiendo la buena utilidad de los recursos del Estado para impartir justicia. ¿Sería como cuidar la economía procesal, algo así? No, la economía procesal, ¿me estás acusando de procesal civil? Sí. Sí. La economía procesal es un concepto de los procesalistas que lo que tratan de hacer es evitar de alguna manera un desgaste en los procedimientos. ¿Sí? O sea, si se puede hacer todo en un solo acto, no hacer 4 actos, hagámoslo en uno solo. Acá lo que protege es la administración de justicia como un concepto más general. ¿Se entiende? Como los bienes del Estado, algo así. Claro, como la administración. ¿Qué les explicó Fede que es la administración pública? ¿Alguno que me diga qué es lo que le dijo Fede del bien jurídico de la administración pública? Conjunto de funciones o actividades lleva a cabo cada poder. Bien, o sea, es el cuidado de los recursos del Estado de alguna manera, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el normal funcionamiento de los estamentos estatales, la buena administración de la justicia, por ejemplo, en este caso, la buena administración de los jueces, la buena administración del Poder Legislativo, la buena administración de los recursos del Estado, por ejemplo, de los delitos de peculado y administración fraudulenta, ¿sí? Acá lo que estamos protegiendo es la buena administración de justicia, o sea, dentro del concepto general, administración pública, delitos contra la administración pública, en particular lo que se protege es la administración de justicia. ¿Sí? Pero no en términos de economía procesal, como decía nuestra compañera Andrea, sino en términos de no hacerle gastar al Estado recursos en algo que ya de antemano sabemos que lo que está denunciando el sujeto activo es falso. ¿Sí? Por ejemplo, me robaron las ruedas del auto. Más allá, o sea, me robaron las ruedas del auto. Yo voy a la policía y digo, me robaron las ruedas del auto. ¿Sí? Pero en realidad no me robaron las ruedas del auto. Sino, yo se las di a otra persona. ¿Sí? No existió el delito de robo del 164 del Código Penal. ¿Se entiende? Y yo voy a la justicia y denuncio eso. La justicia se percata de que esta denuncia es falsa y lo que hace es imputarme a mí el delito de falsa denuncia. ¿Entienden en qué consiste este delito? ¿Sí? Ahora, fíjense que la mayoría de la doctrina dice que es un requisito para que se esté hablando del artículo 245 que no se nombre a una persona en específica. Porque si se nombra a una persona en específica estaríamos dentro del esquema del 109 del Código Penal. ¿Qué decía el 109 del Código Penal? ¿Alguno lo tiene por ahí? Artículo 109. La calumnia o falsa imputación de una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000
En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien. Lo que está leyendo Graciela es la literalidad del artículo 109 del Código Penal, que lo que pide es la falsa imputación de un delito a una persona determinada. Entonces, mucha doctrina dice que si yo me presento ante la Fiscalía y hago una denuncia a sabiendas de la falsedad, pero digo que el autor de ese delito es Fabián Guerrero, estaría cometiendo el delito de calumnias, ¿sí? Más no el delito de falsa denuncia. Eso es lo que dice alguna parte de la doctrina. Creo que es la inmensa mayoría. ¿Sí? A mi entender, y esto lo suscribo yo, a mi entender, esta es una lectura que es anterior a la modificación que se realizó en el Código Penal. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque yo entiendo que el bien jurídico protegido, administración de justicia, tiene más peso, más relevancia que el bien jurídico honor. ¿Sí? En segundo lugar, la norma del 245 no pide que no sea una persona determinada, dice una falsa denuncia. No pide que no sea persona determinada. ¿Sí? Y en tercer lugar, y me parece que este es un argumento de mayor peso, la modificación que se imprime en el 109 saca la pena de prisión del delito de la calumnia y de la injuria. Entonces, el 245 deja latente la pena de prisión. Mientras que en el 109 esa pena fue erradicada. ¿Me siguen? Entonces yo podría decir que en el año 2022 para el legislador es más importante la falsa denuncia por el bien jurídico al cual pretende proteger que la calumnia. ¿Me entienden? Esta es mi conclusión. Que no significa que sea la de la mayoría, pero por eso es un tema que me gusta dar, porque como yo delito contra el honor también, para que de alguna manera podamos sacar alguna conclusión en conjunto entre los dos delitos. ¿Sí? Lo que es importantísimo, el delito de falsa denuncia, más allá de si se comete o no el delito de calumnia, que eso es una discusión que a mí es una discusión menor, pero, por ejemplo, creo que que Néstor Conti es el que comenta el 245 en el código de Alexis. Él sostiene esto que les estoy diciendo yo, que la calumnia desplaza la falsa denuncia siempre y cuando haya una imputación a persona determinada. ¿Sí? Yo creo que no. Pero esta es mi posición. O sea, ustedes sabiendo cualquiera de las dos posiciones al momento del examen están bien. El tema es que lo sepan fundamentar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces necesitamos que un sujeto activo, que puede ser cualquiera, o sea, es un delito indistinto, se presente ante una autoridad competente. ¿Competente para qué? Para recibir denuncias, ¿sí? Y denuncie un delito a sabiendas de la falsedad de ese delito. Ya sea porque la persona que lo cometió, la persona que dice que lo cometió no lo cometió, que ocurrió de una forma que supuestamente ocurrió cuando en realidad ocurrió de otra. Lo que sí es necesario para el tipo subjetivo es que la persona sepa de la falsedad que está diciendo. Y esto lo vamos a relacionar después con el falso testimonio. ¿Sí? Si yo creo que a mí me cometieron un delito de estafa y voy a la fiscalía y digo, che, no, ¿sabés que me hicieron esto y esto? Y después no existió el delito de estafa porque es un incumplimiento contractual, porque en realidad yo entendí mal lo que había firmado, o cualquier situación de esas. No me pueden imputar la falsa denuncia a mí, porque si no eso sería ¿cómo llamarlo? Sería como desmotivar a la realización de las denuncias, y no es lo que busca la norma penal. Lo que busca la norma penal es sancionar a quien deliberadamente y con intención, ¿sí?, realiza una falsa denuncia. Eso es lo que castiga el 245. ¿Sí? Si yo no estoy muy seguro de si el delito existió o no existió, tengo alguna duda acerca de cómo pudo haber sido la comisión de este delito, y me presento a la policía o a una fiscalía y hago una denuncia del delito, y después a la posterior de todo nos damos cuenta que el delito nunca existió, no me pueden imputar el 245. ¿Se entiende? O sea, no cualquier denuncia que termine en absolución porque el delito no existió, se comete el delito del 245.
¿Me están entendiendo? Porque estamos en la virtualidad y esto es muy complicado. En presencial estábamos mucho más cómodos, cuando yo les miraba las caras y les entendía. Estamos en la presencialidad, estamos en la virtualidad y no sé, porque hay gente que no tiene la cámara. ¿Están entendiendo esto? La No diferencia es que, ¿Cómo? perdón, que él sepa que es falso delito, eso es nada más. Si él sabe que es Claro, falso, que está él denunciando así, sepa que es falso, que el delito es falso, que él se presente ante la autoridad competente sabiendo que va a denunciar un delito falso. Por eso lo que se requiere es el tipo subjetivo del conocimiento. ¿Se entiende? sí, si él cree que pasó y en realidad no pasó, ya no sería delito. Porque sabe, No, o sea, no si lo no, sabe. si no, con la sola denuncia alcanzaría para condenar a las personas. ¿Entiendes? O sea, yo me presento a la fiscalía y digo, che, me parece que me robaron la rueda del auto, o que tal día pasó así, fue el vecino de frente, que yo lo veo, y hago toda una denuncia con un montón de condimentos, y después se prueba que no era nada que ver, que yo estaba equivocado, que al que había visto como mi vecino en realidad era una persona que estaba vestida parecida a mi vecino, y de la investigación surge que en realidad otra cosa, no me pueden imputar falsa denuncia. ¿Se entiende? El caso en el que sí me imputan falsa denuncia es que si yo voy a una policía y digo, me robaron el auto y en realidad lo que hago es desaparecer el auto, más allá de los delitos de estafa que pueda haber con la compañía de seguro. ¿Sí? Pero lo cierto es que yo le estoy haciendo investigar al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal en particular, le estoy haciendo investigar un delito que yo de antemano sé que no existió. Y eso es lo que la norma penal pretende evitar. O sea, desmotivar este tipo de conductas. ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien con esto, no tienen dudas, ¿entienden esto de cómo juega con la calumnia y las explicaciones que di con relación a cómo alguna parte de la doctrina entiende que funciona esto y cómo entiende otra parte de la doctrina que funciona esto? Hay un plenario de la casación que es el que yo se los expliqué cuando vimos calumnia, que es el plenario Bulog, que ahí ellos dicen que la calumnia desplaza la falsa denuncia. Pero ese fallo es antes de la reforma. Profesor, no, la verdad que no entiendo por qué llama a la calumnia si para mí la falsa denuncia es algo diferente. ¿En qué sentido es diferente, Graciela? La falsa denuncia es sencillamente saber que el hecho no ocurrió, así sea un hecho que sea mío y no de otra persona, y voy y la denuncio. Por ejemplo, lo que dice del tema de robo de la cubierta. Si yo, en lugar de haber sufrido un robo, voy, saco la cubierta, la guardo y voy a denunciarlo, ¿a quién estoy calumniando? No entiendo. No, por eso. Vos cuando estás calumniando a alguien, lo que le estás diciendo es que esa persona cometió un delito determinado. Eso es una agresión contra el honor. ¿Sí? El 245 lo que reprime es que vos te hayas presentado a la justicia a sabiendas de eso con el objetivo de lesionar la administración de justicia, no con el objetivo de lesionar el honor de la persona a la cual le estás imputando el delito. ¿Entendés la diferencia, Graciela? En una, la intención está dirigida a lesionar el honor y en otra, la intención está dirigida a lesionar el bien jurídico de administración de justicia. Muchos dicen que si la imputación es a una persona determinada, la falsa denuncia se corre y aparece la calumnia. ¿Sí? Mientras que yo y otra parte de la doctrina entiendo que no, que la falsa denuncia se puede dar en los dos universos posibles. Cuando vos sindicás a una persona determinada o cuando vos decís que me robaron la rueda sin saber quién fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legislador castiga más severamente la falsa denuncia, porque entiende que el bien jurídico protegido, administración de justicia, es más relevante que el honor, que solamente lo sanciona con una pena de multa. ¿Entendés esto, Graciela? ¿Usted el resto lo entiende? ¿Aldana? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a un delito que es parecido a este, en estos términos, que también se agrede de alguna manera a la administración de justicia en términos generales,
que es el delito de falso testimonio, que si no me equivoco es el artículo 275 del Código Penal. Denme un segundito que certifico que es el 275, que lo tengo en otra pantalla. Sí, hoy estoy así como loco. El delito del 275 dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, el perito o el intérprete que afirmara una falsedad. Son esos 3 sujetos: cualquier testigo, cualquier perito, cualquier intérprete. ¿Sí? Que afirmara una falsedad. O negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición si es un testigo, informe si es un perito, traducción o interpretación si es un intérprete. Hecha ante la autoridad competente. O sea, una persona que se sienta delante de un juez y miente. Ojo, la mentira tiene que ser con lo que él conoce. Si lo que él conoce es mentira, no se le puede imputar falso testimonio. Porque lo que pide el tipo penal es que la persona vaya y mienta a sabiendas de que está mintiendo. O sea, que en un juicio civil él sabe a ciencia cierta que el semáforo estaba en rojo y dice adelante del juez que el semáforo estaba en verde. ¿Entienden en qué consiste? 275, Marcos. ¿Entienden en qué consiste? ¿Sí? ¿Seguro? Si yo sé mal una versión del hecho, si yo tengo mal una versión del hecho, yo estoy confundido y para mí el semáforo estaba en rojo, cuando en realidad el semáforo estaba en verde, y después viene un video y demuestra que el semáforo estaba en verde y yo dije que estaba en rojo, pero yo no tenía intenciones de mentirle al juez, sino simplemente en mi recuerdo el semáforo estaba en verde, no estoy cometiendo el delito de falso testimonio. Siempre es está vinculado al conocimiento que yo tengo sobre la materia que se me pregunta. ¿Está claro eso? No es que porque si no, no sería nadie testigo. O sea, supuestamente los testigos juran antes de hablar de decir la verdad. Entonces, sobre ellos pesa. No sé, ¿alguno de ustedes estuvo en un juicio penal alguna vez? En un juicio, bueno, vos, Fabián, ¿estuviste cuando se tomaron declaraciones testimoniales? Lo primero que advierte el juez es: ojo, muchachos, que existe el artículo 275, que es el de falso testimonio, y los obliga a decir verdad. ¿O no, Fabián? Entonces, una vez que el testigo está noticiado de: che, tenés obligación de decir verdad porque sobre vos hay una amenaza del tipo penal, todo lo demás, todas las mentiras que él diga a sabienda de que está mintiendo, caen dentro del tipo penal del 275. ¿Sí? ¿Alguna duda con relación al 275? Bueno, vamos a seguir leyendo el 275, porque el 275 dice: si el falso testimonio se cometiera en causa criminal y en perjuicio del imputado, la pena se aumenta. ¿Qué significa? Que hay 2 tipos de falso testimonio. El falso testimonio común, por llamarlo de algún modo, que es el que se puede dar en un juicio laboral, en un juicio administrativo, en un proceso civil. Y un falso testimonio calificado, que se da, o agravado si quieren, que se da cuando el falso testimonio ocurre en perjuicio del imputado y en causa criminal. Eso lo pide el Código Penal. O sea, la declaración tiene que ser una declaración mentirosa, falsa. Disculpa, Yo la tengo. ¿Cómo? disculpa, Alguien habló. Fabián, en contra del imputado tiene que ser. Tiene que ser en contra del imputado. En causa penal, en causa criminal, en contra del imputado. En la provincia de Buenos Aires se dan 2 supuestos en las causas penales. Están las causas correccionales, que es cuya máximo de la pena no supere los 6 años,
Y las causas criminales, que son todos aquellos delitos en los cuales la pena de expectativa supera los 6 años. Entonces esto abre a dos interpretaciones. Dice que si es en causa correccional, parecería que el agravante no funciona, porque la norma, el tipo penal, pide causa criminal. Graciela está mirando con cara de no entiendo. La provincia de Buenos Aires, según el Código Procesal Penal, tiene dos tipos de causas penales. ¿Sí? Las causas correccionales y las causas criminales. Las causas correccionales son cuyos delitos, cuyas penas en expectativa no superen los 6 años. Todo lo que es menor de 6 años entra en un juzgado correccional. Las causas criminales son todas aquellas que la pena supera los 6 años. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se da esta paradoja de tener que tratar de delimitar si cuando habla de causa criminal en los términos procesales o habla de causa penal. ¿Sí? Si podemos decir que en realidad el legislador cuando habló de causa criminal está hablando de causa penal. Y esto divide las aguas. Algunos piensan que por la ley de máxima por el principio de legalidad, de la máxima restricción posible en la interpretación penal para no hacer analogía, el mal en parte, cuando habla de causa criminal tiene que ser entendida causa criminal. Entonces, cualquier falso testimonio en una causa penal, pero de carácter correccional, no entra dentro del delito agravado del falso testimonio. ¿Sí? Yo, por el otro lado, creo que el legislador nacional no estaba atento a los ordenamientos procesales de cada provincia. Entonces, cuando se escribe causa criminal, debe leerse causa penal. Entonces, es lo mismo, ojo que no todos piensan de esta manera, yo nada más les estoy contando cuál es mi opinión. Mucha de la doctrina dice que cuando habla de causa criminal es causa criminal y punto, no causa correccional. Yo creo que el legislador no está atento, el legislador nacional no está atento a los ordenamientos procesales de cada provincia y entonces dice, cuando dice causa criminal hay que leer causa penal y en una causa penal cuando se declare en contra del imputado estamos hablando del delito agravado. Ahora, si en una causa penal se habla a favor del imputado, por más que mienta, estaríamos dentro del falso testimonio común, no del falso testimonio agravado. ¿Entendiste esto, Fabián? En la causa mayor de 6 años es agravado. En las correccionales menos de 6 años sería simple. ¿Puede ser? O sea, esto es lo que dice, o sea, yo te cuento las dos versiones. La primera versión dice que cuando el legislador habla de causa criminal, habla de causa criminal. Y si la causa es correccional, el legislador habló de causa criminal. Entonces, el delito agravado solamente se da cuando la causa es criminal, o sea, cuando tramite en la provincia de Buenos Aires ante un tribunal criminal. ¿Sí? Otra parte de la doctrina que a mí me parece que es la que más se asemeja a la intención del legislador es que cuando se lee la palabra criminal hay que leer la palabra causa penal. Entonces, aunque sea en contra del imputado en una causa correccional, léase ante un juzgado correccional, estaría cometiendo el delito de falso testimonio agravado. Entonces, ambas dos serían causas agravadas por la palabra de criminal. Según mi posición, sí. Además, tengo un argumento de segundo grado, pero bueno, que para mí funciona, que es, ¿y la causa contra menores? ¿Qué pasaría? Sí, que no son ni criminales ni correccionales. No, ley especial. ¿Se entiende? ¿Entendés, Fabián, lo que quiero decir? Si una persona se sienta y miente contra el menor para que lo condenen en una causa, en un juzgado de responsabilidad, ¿sí? Que el Código Procesal no divide entre correccional y criminal, porque es una causa que tiene un procedimiento distinto a los de mayores, ¿no estaría cometiendo este delito? ¿Se entiende? Sí. Beatriz, ¿entendés? No sé si se escucha bien cuando hablo.
No se te escucha mucho, Fabián. No, pues me anda mal el micrófono. Ah. Pero, ¿qué pasaría cuando es menor? Igual sería falso testimonio. Para mí, siempre que una persona se siente a mentir en una causa penal, está cometiendo el delito de falso testimonio agravado. Una parte de la doctrina dice que no, solamente comete el delito de falso testimonio agravado cuando está en presencia de un tribunal criminal. Porque se agarran y toman la literalidad del artículo 275. Está bien. ¿Y cuál hay que interpretar? ¿La tesis amplia, que todo lo penal sería delito agravado, o solamente la parte criminal mayor a 6 años de condena? Esa es la discusión. Está bien. Para nosotros, ¿cuál sería la postura de la cátedra? Es decir, para mí todos los delitos... No sé, yo sé que Roberto Falcone no piensa como yo. Bien. Yo lo charlé con él y no piensa como yo. Yo te digo cuál es mi solución normativa a esto. La tesis amplia, todo lo que sea ¿Cómo? penal, la tesis amplia y todo lo que sería penal sería... Yo creo que el legislador lo que trató de hacer es decir, voy a proteger al imputado sancionando con mayor severidad a toda persona que miente en una causa penal en perjuicio del imputado. Bien, Eso es lo que yo creo que el legislador trató de hacer. perfecto. ¿Sí? Sea causa correccional, causa de menores, causa de mayores. ¿Bien? Ahora fíjense, en todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena. Un agregado. La pena del testigo, perito o intérprete falso cuya declaración fuere prestada mediante cohecho se agravará con una multa igual que al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. ¿Qué es el cohecho? ¿No lo vieron? Entre dádivas, no. No, bueno, voy a dejar que lo explique Fede entonces. Pero acuérdense que creo que se lo va a explicar Fede, si no, léanlo del código, que no es complicado. O sea, si la persona miente a cambio de plata, se agrava. Sí, hoy lo teníamos que ver a cohecho. ¿Eh? Hoy teníamos que ver cohecho activo, pasivo... ¿Conmigo? Con Fede lo van a ver eso, creo. Supuestamente venía hoy, Fede. No, me parece que viene el miércoles que viene, Fede. ¿Eh? Mañana viene Gastón y me parece que el miércoles que viene Fede. Porque Fede empezó con administración pública. Claro, con el 237 y ahora faltaría cohecho activo, pasivo, acciones y confusión. Bien, eso lo van a ver con Fede. La semana que viene no tenemos tiempo, sí. ¿Cómo no tiene tiempo? ¿No queda una semana más de clase? Sí, tenés razón. Es el 23 el examen. Ah, sí, queda una semana más de clase, sí. Yo quería dar estos temas que están en la Administración de Justicia. Fede explicó el bien jurídico, después termina con administración pública, y yo quería dar estos temas. Otro tema que me corresponde dar a mí, por según lo que habíamos arreglado, y para no aburrirlos, es el artículo que habla. Es un artículo divertido, que es el artículo 246. Y es divertido porque esto nos atañe a los abogados. El artículo dice, usurpación de autoridad, títulos u honores. Será reprimido, la pena no importa, el que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. Primer supuesto, asumir o ejercer funciones públicas sin el nombramiento de autoridad competente. ¿Cuál es el delito? ¿Cómo se les ocurre que sucede esto? Primero, perdón, les voy a trasladar una inquietud. El bien jurídico protegido es administración pública, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué el legislador estima pertinente que los títulos u honores solamente los del Estado? Esto es lo que protege. ¿Sí? Porque si cualquiera puede dar un título de honor, si cualquiera puede dar un título de una función pública, si cualquiera puede dar un título de doctorado, especialista, magíster o lo que sea, sin que haya intervención del Estado, lo que pierde eso es el valor. ¿Me siguen con lo que les estoy diciendo?
¿Sí? Espera que me voy a tomar un mate porque me quedé sin saliva. Entonces, las acciones, ¿cuáles son? Son básicamente dos. Asumir o ejercer una función pública sin el título o nombramiento expedido por autoridad competente. O sea, asumes cuando yo, por ejemplo, digo, yo ahora soy juez y asumo la función de juez. O ejerzo la función de juez. Cuando no tengo, en el caso del Ejecutivo, con el acuerdo del Senado y todo lo que se necesita para ser juez, me haya nombrado a mí como juez. ¿Se entiende? O un caso más local, asumo, me atribuyo funciones de concejal, cuando en realidad nadie me votó para que yo sea concejal. Nadie me nombró como concejal. ¿Se entiende? Porque no es que el voto te pone como concejal. El voto te pone concejal, pero hay una autoridad que te decreta como concejal, vos tenés que ir a jurar ante la autoridad y tenés que hacer todos los procedimientos administrativos para que el cargo de concejal sea otorgado a una persona y no a otra. ¿Sí? Que se debe corresponder con la cantidad de votos. Si yo me asumo como concejal sin tener esa autorización de autoridad competente, estoy cometiendo el delito del 246. Ya me confundí con cuántos testimonio. ¿Sí? Si te acordás, en los 90 hubo una persona que se hizo director del materno infantil, presentó títulos y presentó todo, y nunca había sido convocado para ser director del materno. Bueno, esa persona en ese supuesto está cometiendo este delito. Y más si la persona lo ejerce, no solamente si lo asume, sino si lo ejerce. Después hay una discusión que se repite en todos, pero vamos a ir un poco más adelante, que está bueno que la tengamos en claro. Miren el inciso 2, dice, el que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuara ejerciéndolas. Fácil el artículo. Yo era, hasta tal momento, ejercía cierta función, la autoridad competente me saca esa función, sea porque me cesantea, sea porque me jubilo, sea porque se terminó el mandato, por la razón que sea, y yo sigo ejerciendo la función que tenía con anterioridad. En la segundo supuesto se podría decir que hay una continuación de la función. ¿Sí? O sea, se requiere que el sujeto activo previamente a cometer este delito haya tenido la función que está ejerciendo. En cambio, en el otro no es necesario esto. Una persona que no tenía el cargo que le está asignado, lo empieza a ejercer o lo asume. ¿Se entiende? En uno lo que no hay es un cumplimiento de un orden de dejar de ejercer la función, mientras que en el otro lo que hay es una predisposición a empezar a ejercer una función que no se tenía. Acá la doctrina, en relación al segundo inciso, dice, y léanlo en el código, esto que está bueno en el código comentado, que hay ciertos actos que son propios de la función, que si la persona los sigue ejerciendo para evitar un mal mayor, ¿sí?, no quedarían comprendidos dentro de la norma penal. ¿Cuál sería un mal mayor? Por ejemplo, yo soy funcionario público y tenía a cargo un área muy sensible y ocurre algo que sin mi intervención esa área se va a empezar a desparramar o puede morir gente o lo que sea, y tomo resoluciones para evitar que eso suceda, muchos dicen que ese tipo de resoluciones acotadas en el tiempo y siempre que se justifique que este mal mayor se certifique la existencia de este mal mayor, no estaría cometiendo este delito. Yo no estoy muy seguro de que tenga razón. Para mí cuando se cesa, se cesa. ¿Sí? Pero bueno, parte de la doctrina, y está en el manual, parte de la doctrina dice que, ojo, que si esta persona lo que hace es evitar un mal mayor al seguir ejerciendo una función que ya cesó, no estaría cometiendo este delito o estaría justificada la comisión del delito. Pero en general, cuando
cuando cesan a alguien ya tienen determinado quién va a seguir. Yo no sé qué No, tanto puede... No, ¿Sí? no. Yo conozco infinidad de juzgados que no tienen jueces. Se jubiló el juez. Y está ahí. Y el cargo está ahí. No es que en la administración pública no es que se va un jefe y entra un jefe. La administración pública tiene sus vericuetos, su administración, su burocracia. ¿Me entendés? No es que es tan sencillo que saco un jefe y pongo otro jefe. No, a veces el jefe se jubila o el encargado del hospital internacional, como decía Fabián, se retira porque se jubila, porque lo cesantean, porque le hacen un sumario administrativo. Pueden pasar mil cosas y ese cargo queda vacante durante un tiempo. Que no es que se complete enseguida, Graciela. Eso sería un mundo ideal, eso estaría buenísimo. Pero no sucede de esa manera. ¿Sí? Pero acá lo que se castiga es que la persona que es necesario que haya sido notificada de que está cesante en el cargo. ¿Sí? O sea, le dicen, vos no ejercés más el cargo. Es indispensable. Si la persona nunca se enteró que no tiene que ejercer más el cargo y le sigue ejerciendo, no está cometiendo este delito. ¿Entendés esto? ¿Sí? Porque fíjate que la norma penal dice el que después de haber cesado por ministerio de ley, ¿quién cesa por ministerio de ley? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que cesa por ministerio de ley? ¿Que lo notifican del ministerio, por ejemplo? ¿De la cesación del cargo? No sé quién habló. Un presidente. ¿Eh? Un presidente Un importante. presidente, un diputado. Tienen 4 años. Se terminó. ¿Sí? Salvo que se renueven, tienen ya está, es un mandato. Cesa por ministerio de ley. O los que están nombrados a término. Un jefe de una distrital que está nombrado a término. Vos vas a ser el jefe de tal del servicio zonal de Mar del Plata de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Un interventor. Vas a intervenir tal organismo de tal fecha a tal fecha. O sea, ocurrido esa fecha, deja de tener esa función. ¿Sí? O después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución, comete este delito. ¿Sí? Pero es necesario que la persona esté noticiada de que está cesanteado. Si no, no puede cometer este delito porque le falta un conocimiento de la condición de que no puede ejercer más ese cargo para el cual fue designado. Y finalmente, lo que a mí me interesa es el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. O sea, una persona que asume funciones que son propias a otro cargo. Y acá siempre se generó como una especie de discordia, una cosa rara entre si la función que tiene que asumir la persona es una función de jerarquía superior. La ley no pide que sea una función de jerarquía superior. Simplemente dice que sea función de otro cargo. O sea, un inferior, en el escalafón del que estemos hablando, que asume funciones de un superior está cometiendo este delito. Claro, ¿Sí? eso. Perdón. Gastón. Eso sería porque el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Que lo explicó, creo, Conti, lo dijo. Si es un funcionario superior, podría hacer funciones de los ¿En qué inferiores. sentido lo dijo Conti? ¿En este delito lo dijo o no? No, lo dijo en otra situación, pero se me ocurrió que Sí, podía ser. porque el que puede más, puede lo menos, se aplica en un montón de funciones, menos cuando el que puede lo más no es puede lo menos. Te pongo un ejemplo. Un juez tiene más cargo que un secretario de un juzgado. ¿Sí? ¿Me seguís? Pero el juez no puede dar fe de lo que sucede como sí puede dar fe de lo que sucede el secretario, salvo para algunas audiencias. Pero dentro del esquema de la justicia, el secretario tiene ciertas funciones que el juez no tiene. Entonces, a veces, no es que solamente el inferior asume funciones del superior,
Si no, se puede cometer este delito cuando el superior asume funciones del inferior que son propias del inferior. ¿Entendés, Gastón, esto? Sí, sí, lo asocio con eso porque se me ocurrió que lo había dicho, pero no se entiende. Es lo mismo lo que está explicando, lo que dijo el profesor. Que era un inferior que tomó decisiones de un jefe, algo así, explicó. Claro, el inferior que toma decisiones de un jefe está cometiendo este delito. No, lo mismo que dijo el compañero, eso. Sí, explicó algo con respecto a eso. No sé de qué están hablando ahora. Yo explico, no sé qué comisaría o en un lugar así, de que un oficial raso tomó decisiones de un jefe, algo así, y bueno, y lo habían, no sé si lo habían echado o alguna cosa así. ¿Por qué no puede hacer eso? Un inferior no puede tomarse atribuciones que son propias de un superior, porque para algo existe la jerarquía. Y el artículo 246 lo dice: el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. El imaginario está asociado con que el inferior, el que tiene un cargo inferior, asume funciones del superior. ¿Sí? Pero yo soy de la idea de que también a veces el superior puede cometer este delito porque tiene funciones de un inferior que no las puede hacer. Por ejemplo, en los juzgados, dar fe pública. El que da fe pública en los juzgados es el secretario, en algunas audiencias. O sea, el que ratifica que la audiencia sucedió de tal manera y que estaba presente tal, tal y tal, salvo para las audiencias de flagrancia, pero en algunas audiencias menores, pero no importa, es el secretario. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Yo les pongo un ejemplo que a mí se me ocurre, que también es discutible, porque el juez también, en cierta manera, da fe, pero yo para que tengan alguna idea de cómo funciona esto, ¿sí? Que no es solamente el inferior asumiendo cargo, es el funcionario público que asumiere funciones que no le son propias a su cargo. ¿Sí? El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo, no dice a un cargo superior. ¿Está claro? Dice a otro cargo. Y si hay un cargo inferior que tiene asignado ciertas cosas y un superior le dice, y un superior se sienta y dice, no, porque yo soy superior a vos, hago tal cosa cuando le corresponde, o sea, las funciones son diferentes, está cometiendo este delito igual. Lo que es indispensable en los tres supuestos es que sepa, ¿sí? Si no tiene conocimiento de que la función que está cumpliendo corresponde a otro cargo, no comete este delito. Porque no hay tipo subjetivo. ¿Sí? Si yo no sé que la función que estoy ejerciendo le corresponde a otro cargo, ¿qué tipo de error tengo? Vamos, parte general. ¿Cuál es el error que elimina el tipo subjetivo? Oh, pregunta de examen esta, ¿eh? ¿Cuál es el error que elimina el tipo subjetivo? Righi, Rusconi, Zaffaroni. ¿Vieron Benaluno? Se los dejo como consulta. No les voy a dar la respuesta. Vayan al manual de Derecho Penal general, de parte general, y lean error. Fundamental la teoría de los errores. Hay dos tipos de errores en general. El error de tipo y el error de prohibición. ¿Cuál es el que elimina el tipo subjetivo? Lo van a salir a buscar ustedes. De tipo, ¿no? Bien, ¿por qué es el error de tipo? No sé quién habló. ¿Quién habló? ¿Andrea? Sí, porque es como una equivocación. Bien, cuando yo no sé lo que estoy haciendo. Así, absolutamente. El error de tipo es cuando yo hago algo sin saber lo que estoy haciendo. Claro, por ignorancia, algo así, ¿no? Claro. No, la ignorancia está más relacionada con el error de provisión directo.
Pero no importa, no me quiero meter en este tema, ya dieron penal 1, ya está, listo. Vamos a seguir con penal parte especial. Pero les recomiendo, para el ejercicio de la profesión y para entender los tipos penales de la parte especial, es fundamental la parte general. Y más en un examen oral. Porque en un examen oral, yo o cualquiera de mis compañeros puede preguntar alguna cosa y ustedes sabiendo teoría general, por ejemplo, la teoría general de la tentativa, pueden explicar si el delito admite o no admite tentativa. ¿Este tipo de delito admite o no admite tentativa? No. ¿Quién dice que sí? Porque Fabián hace así con la cabeza como diciendo que sí. No sé quién dijo que no. Andrea dice que no. ¿Por qué no, Andrea? Yo creo que sí, porque es doloso. No, hay delitos dolosos que no admiten tentativa. El falso testimonio, por ejemplo, es doloso y no admite tentativa. Vos, ¿te sentás, mentís o no mentís? Hasta que no mientas, no cometés el delito de falso testimonio. Y porque ejerce o no el cargo que no le corresponde. Digamos. Exacto. Entonces, ¿admite o no admite tentativa? No. Bien. ¿Lo ejerce o no lo ejerce? O sea, ¿es un delito de qué? De resultado. ¿Un delito de qué? De resultado. No. Puede ser un delito de resultado, sí, puede ser un delito de resultado. Porque necesitas la lesión, un delito de lesión, querés decir. Pero es un delito de mera actividad. ¿Se ejerce o no se ejerce? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, para la próxima clase, si es que hay próxima clase, o para el examen, porque se lo voy a preguntar en el examen, tengan una idea de lo que son delito de resultado, delito de peligro, delito de mera actividad y delito de lesión. Porque para este tipo de delitos, por ejemplo, el falso testimonio, que es un delito, es el ejemplo del delito de mera actividad. O sea, yo falseo mi declaración o no la falseo. No hay ningún momento previo. ¿Se entiende? Es el ejemplo de delito de mera actividad, es esto. Yo lo hago o no lo hago. No puedo hacer otra cosa, no hay ningún momento previo. Yo puedo tener mi maquinación, voy a mentir. Me sentí y dije la verdad. Todo lo que hice antes en mi cerebro no tiene ningún sentido. No me pueden imputar la tentativa por pensar que iba a mentir. Es un delito de mera actividad. Con el solo hecho de hacerlo ya lo estoy cometiendo. Por consiguiente no admite tentativa. En cambio, los delitos que requieren una lesión, que requieren un resultado distinto, que requieren una lesión, ¿sí? Sí admite la tentativa. Mientras que entre el delito y el resultado haya un iter criminis, por ejemplo, matar, yo necesito que se dé un resultado, ¿sí? Necesito lesionar al bien jurídico protegido, mientras que haya una distancia entre el delito y el resultado, sí se admite la tentativa. ¿Me entienden cuál es el ejemplo? Cristian. ¿Yo puedo tener un robo en grado de tentativa? Sí. Sí. Yo puedo hacer todo para robar y de repente que venga la policía y me diga no robes. O sea, me encaminé todo a lesionar el bien jurídico protegido y de repente no lo pude lesionar. O no aconteció el resultado de desapoderamiento, porque vino, según el artículo 42, una razón ajena a mi voluntad que me impidió que el resultado que yo logre mi objetivo. Se los estoy explicando brutalmente para que entendamos de lo que estamos hablando. En el delito de falso testimonio no hay ningún momento previo a esto. A que se perfeccione la lesión al bien jurídico, administración de justicia. ¿Sí? ¿Cuál se imagina que sería el momento previo? ¿Se acuerdan con la norma de calumnia lo mismo? ¿Cuál se imagina que es el momento previo? ¿Cómo, Graciela? Cuando lo pienso. No hay Pero los pensamientos quedan excluidos del sistema penal.
Por más que yo tenga la idea re loca de mentir de que había extraterrestres en el momento del robo, y siento y digo, no había extraterrestres en el momento del robo, estaba todo perfecto. No puedo cometer falso testimonio. ¿Me siguen? Ahora, el artículo que estamos dice, el funcionario que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. ¿Puede haber algo previo a ejercer? O sea, sí, puede haber, yo puedo hacerme el canchero, pero de repente, sí, que tengo el cargo, que sí, que tengo el cargo más grande, que bla, 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 bla. Pero si nunca lo ejerzo, por más que yo lo diga, no pasa nada. ¿Sí? Me fui de tema. Discúlpenme, pero me parece que tienen que leer parte general. Todos los alumnos tienen que leer parte general, no solamente ustedes. Sí, no es personal. En todas las comisiones que siempre se olvidan de la teoría de la tentativa, de la teoría de los delitos de resultado, de la teoría de la participación, de la teoría del dolo. Entonces, de repente, qué sé yo, los delitos culposos, ¿admiten tentativa? No. Bueno, cosas que tienen que leer. ¿Sí? Y las tienen que saber para rendir parte especial. ¿Sí? Porque a veces en los exámenes orales surgen este tipo de problemas. ¿Sí? Todos los delitos que estamos hablando hoy son todos delitos dolosos. No admiten la figura culposa. Porque el principio general es, todos los delitos son culposos salvo los que la ley dicen que son, todos los delitos son dolosos salvo los que la ley dice que son culposos. Y si no hay forma culposa en la ley, no está. ¿Sí? ¿Está bien esto? Ahora fíjense algo, y para cerrar ya. Ay, ya se me fue esto, perdón. Fíjense algo ya para cerrar la clase. Fíjense lo que dice el artículo 247. Será reprimido el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título de autorización correspondientes. O sea, el abogado que sin ser abogado ejerce como abogado. ¿Sí? Pero cuando la norma penal habla para la que se requiere una habilitación especial o la autorización correspondiente, no está diciendo solamente el abogado que tiene el título universitario para ejercer de abogado, sino el que tiene la habilitación correspondiente. Y el Mar del Plata, ¿quién da la habilitación correspondiente para ejercer el título de abogado? Colegio. ¿Cómo? El colegio de abogados. El colegio de abogados. O sea, yo puedo ser abogado, pero si no tengo una matrícula que me permita a mí ejercer como abogado y ejerzo igual, estoy cometiendo el delito del 247. ¿Sí? ¿Está claro eso? Hay una discusión que se dio por una cuestión de un término alemán, qué sé yo. Un solo hecho, y esto es postura del doctor Conti, y yo estoy completamente de acuerdo, un solo hecho de ejercicio de la profesión, sin tener, no necesito una continuidad de hechos, un solo hecho ya tipifica el delito. Una vez que yo haya ejercido como médico sin tener la licencia habilitante para ser médico, cometo el delito de este. Porque mucha doctrina durante muchísimo tiempo decía que tienen que ser varios hechos para decir que yo estoy ejerciendo. Pero para mí es con un solo hecho ya está. ¿Sí? Segundo párrafo. Será reprimido el que públicamente llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere. Soy general, cuando en realidad soy oficial. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense que lo que pide acá es que públicamente, si yo en mi casa me quiero vestir como un vengador, es un problema mío. Y ponerme la insignia del Capitán América es un problema mío. ¿Sí? Pero acá lo que necesito es que sea públicamente, es decir, que otros reconozcan de que yo me puse la insignia del capitán. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogar grados académicos. El 95% de los abogados le encanta que le digan que son doctores.
Y no son doctores. Conti es doctor, Alexis Simas es doctor. 99.9, ¿Cómo, Graciela? el 99.9%. Sí. O sea, no tienen el grado académico. Por supuesto que no vamos a andar persiguiendo penalmente a los abogados que se hacen llamar doctores, porque sería una locura. ¿Está? Porque ya entró como en un uso, pero lo cierto es que si yo no soy médico, no me puedo arrogar el título de médico. Si yo no soy doctor, no me puedo arrogar el título de doctor. ¿Sí? Durante mucho tiempo en Mar del Plata había abogados que ejercían el cargo de mediación, cuando en realidad no eran mediadores. Vos para ser mediadores necesitas hacer un curso y además necesitas estar inscrito en un colegio, en una página de internet, un montón de cosas. Durante mucho tiempo muchos abogados que no eran mediadores se hacían llamar como mediadores. Y estos estaban cometiendo un delito. Porque vos para ejercer la función de mediador, además de ser abogado, tenés que ser mediador. No cualquier abogado es mediador. Y no cualquier abogado es doctor. ¿Sí? Entonces, para respetar lo que quiere hacer, lo que busca hacer el legislador es, vamos a poner las cosas en claro, dice el legislador. Somos nosotros los que otorgamos o los grados a través de las universidades públicas o privadas, pero la universidad privada necesita un permiso del Estado para otorgar títulos. Saben eso, ¿no? Que hay dos tipos de universidades, las públicas y las privadas, y las privadas necesitan la autorización estatal para funcionar. No es que pongo una universidad privada y empiezo a dar títulos. Necesito una autorización del Estado, porque se supone que el monopolio de esas cosas las tiene el Estado, porque esto mismo que hablábamos al principio de la clase. Porque si no pierde valor. Si cualquiera puede liberar un título de abogado, en realidad pierde valor el título de abogado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la falsificación de la moneda? ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger? El valor de la moneda, que estamos tratando de proteger el valor de los títulos académicos. ¿Sí? Beatriz, te veo media perdida. ¿Está bien? Bueno, termino. O se arrogar grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieran. Con esto cierro. Los abogados que se hacen llamar doctores podrían incurrir dentro de este delito. Lo cierto es que es una práctica instaurada que nadie se va a hacer cargo. ¿Sí? No va a haber ningún fiscal persiguiendo a aquellos que se llaman llamar doctores cuando en realidad no son doctores. En el mundo universitario esto sí es muy importante. No es lo mismo ser un abogado que ser un especialista, que ser un magíster, que ser un doctor. ¿Sí? En la profesión nuestra, lamentablemente, sí es lo mismo. A cualquiera le dicen doctor cuando en realidad no hizo la carrera de posgrado necesaria para recibirse de doctor. ¿Sí? Y ustedes como Perdón, estudiantes, ¿no hay una acordada que indica que se puede usar el título de seguramente doctor? la debe haber. Yo la desconozco, seguramente la debe haber. Ahora también hay acordadas que dicen que hay que dejar de usar ese tipo de cosas. Que hay que dejar de usar su señoría, vuestra excelencia. Hay una acordada de la Corte que dijo, muchachos, acabemos con eso. Hablemos fácil. ¿Sí? Dejemos esas membresías que no hacen más que recordar momentos antiguos del derecho que ya no estábamos ejerciendo. Ya hoy por hoy la Corte está diciendo, hablemos fácil, dejemos los títulos honoríficos de lado, ¿sí? Y seamos lo más llanos posible en el lenguaje, con el objetivo de acercar la justicia a la gente y la gente a la justicia. Porque esta forma de hablar complicada que solemos tener los abogados, que hablamos complicado, que hablamos raro, y los jueces y los fiscales y los defensores hablan raro, lo único que logran es separar al lego de la justicia. Entonces, lo que logran es que la justicia esté alejada de la sociedad. Y lo que están buscando ahora las cortes nacionales y provinciales es acercar a la justicia a la sociedad. Que se empiece a hablar de un modo más correcto y
no sé por qué les estoy diciendo esto, en realidad por esto del documento de Graciela. Pero bueno, a lo que se apunta de alguna manera es a un lenguaje más llano, sacando cosas como doctor, su señoría, vuestra excelencia, Dios guarde a vuestra señoría y ese tipo de cosas que se solían poner. Yo soy bastante viejo, pero yo me acuerdo de haber redactado cuando estaba en la calle oficios que decía Dios guarde a vuestra señoría. Que de señoría no tenía nada y de Dios tampoco. ¿Sí? O estimado doctor, en realidad no es doctor. ¿Sí? O sea, abogado, punto. Con usted, ya está buenísimo ser abogado, no hay que ni necesario ser doctor. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, la norma penal lo que reprime es a quien se arroga títulos o honores que en realidad no tiene. ¿Sí? Dudas con relación al falso testimonio, con relación a la falsa denuncia y con relación a la usurpación de títulos o honores. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que cuando terminó de leer el artículo 246 iba a decir como 3 aspectos en común que tenían entre ellos, que había empezado con que el conocimiento, y no sé si era eso solo? A ver, ya te digo, no me acuerdo, pero cuando leí el 246, perdón, para que apreté algo acá que yo siempre me equivoco. 246. Sí, los rasgos en común que tienen estos delitos es el conocimiento. Ya lo dije, pero lo vuelvo a ordenar. El conocimiento es fundamental que la persona conozca que está ejerciendo cargos que no le corresponden, que está ejerciendo un cargo que ya lo tendría que haber dejado, ¿sí? ¿Está claro esto? O está ejerciendo un cargo Sí. sobre el cual no tiene un título que le corresponda. ¿Está bien, Julieta? Es fundamental este tipo de cosas. ¿Sí? Estos Gracias. 3 elementos son fundamentales. Conocimiento de estas 3 circunstancias. ¿Y qué tiene en común qué tiene en común, y esto con esto cierro, realmente así ya los dejo dormir? ¿Qué tiene en común el falso testimonio con la falsa denuncia? Es el bien jurídico protegido. En los dos se trata de proteger la administración de la justicia. En el sentido de que no se gasten recursos innecesarios en perseguir delitos que no acontecieron, como falsa denuncia, ¿sí? Y en el sentido de que no se dicten sentencias contrarias a la verdad o al derecho a través del falso testimonio. ¿Sí? Y acuérdense esta distinción entre criminal y correccional, que para mí sí es relevante, porque acá el legislador lo que trató de proteger es: voy a penar más severamente a la persona que miente en un juicio penal en contra del imputado. Si no en una causa criminal. Lo cierto es que la doctrina, por la máxima taxatividad legal, dice que la causa criminal es criminal y no correccional. ¿Sí? Yo suelo preguntar, cuando hablo de falsa denuncia, la relación con la calumnia. Así que léanla. Cualquiera de las 2 doctrinas, la que yo sostengo o la otra, léanla. Y lean parte general. ¿Sí? En un examen de parte especial, saber parte general nos salva. Porque hay preguntas como: ¿para ustedes admite tentativa o no admite tentativa? Y piensan, es un delito de mera actividad, no admite tentativa. ¡Listo! ¿Se entiende? Conocer la parte general les va a permitir dar respuesta a cuestiones de la parte especial. De hecho, el código que nosotros recomendamos para la lectura está plagado de conceptos de parte general. En todos los delitos se habla de lo que se requiere para ser autor. Y los delitos son especiales o no especiales, o comunes, o de autoría indiferenciada, como le dicen algunos. En todos los delitos hablamos si se admite o no se admite la tentativa. Y en todos estamos presuponiendo que el lector conoce la teoría de la tentativa. Y cuando hay algún problema acerca de la teoría de la tentativa, no se deja expresamente en el libro y en las clases: che, acá hay un problema con la tentativa. Cuando yo le expliqué calumnias y injurias, le dije: acá hay un problema con la tentativa.
¿sí? Que es materialmente imposible porque la persona no se puede sentir lesionada hasta que no inicia la acción. ¿Se acuerdan que les expliqué todo eso? O sea, lean parte general. No les digo que lean el manual de Zaffaroni para el examen, pero hagan una lectura por lo menos de Riggi y Fernández, que son conceptitos chiquititos, uno atrás del otro, para tener un bagaje que les permita, ante una eventualidad, poder responder una pregunta de parte especial. ¿Sí? La semana que viene tienen clases. Mañana tienen clases con Gastón. No sé qué tema va a dar, así que no se los puedo anticipar. La semana que viene tienen clases con Fede y no sé si con Gastón o conmigo, pero van a tener clases. Y ya creo que la otra es el examen, ¿o no? ¿Cuándo es el examen? No te El escucho. 23. El 23, para que abro esto acá. O sea, el jueves que viene, no el otro. O sea, les queda la clase de mañana, las clases del 15 y el 16. El 22, que es miércoles, veremos si podemos meter una clase de repaso, pero no vamos a agregar un tema el 22. Todos. Mañana es virtual también, ¿no? ¿Cómo? Mañana tenemos por Zoom también. Creo que sí. Sí, porque creo que hay una resolución del Consejo Académico que si alguno no puede, ya tiene que ir Zoom. Ok. Yo prefiero presencial si me hace elegir, ¿eh? Pero bueno, me parece que la comunicación es otra. Hay otra fluidez, hay un pizarrón, pero bueno, este es un mecanismo. Lo cierto es que yo me acuerdo que el cuatrimestre pasado me dieron un montón de explicaciones de por qué es mucho mejor lo virtual y yo me quedé con la boca abierta diciendo en muchos sentidos es mucho mejor. Es más económico, por ejemplo, no tener que pagar el colectivo. O el transporte público que te lleve de un lugar al otro, no pagar nafta. En ese sentido también es cierto. Pero bueno, entonces yo tengo de acá clases el jueves 9, el 15 y el 16. ¿Estamos de acuerdo? Y después el examen, que es el 23 oral y no sé en qué horario. ¿Ya saben el horario del examen? No, eso todavía no lo dijeron. Eso, ¿no es en horario de comisión y nos toman todos o los que están en la casa? Dijeron que era en horario de comisión. Si es en horario de comisión, nos tendremos que ver en la facultad del 23 a las 8:15. Profe, ¿en qué temas entran de usted? Todos. Los que di yo entran todos. Los que da Alexis y los que da Néstor entran todos. Los que da Fede entran todos y los que da Gastón entran todos. Entran todos. El centro. El centro es, se sientan adelante de los profesores y lo primero que se les dice es preparaste un tema, habla del tema. Mayor centro que ese no le podemos tirar. O sea, el tema que van a dar, sépanlo. O sea, sépanlo es, puedan contestar preguntas sobre el tema. O sea, si eligen estupefacientes y no pueden distinguir la tenencia simple de la tenencia con fines de comercialización, no preparen ese tema. ¿Se entiende? Porque esa es una pregunta de cajón. ¿Ya vieron el estupefaciente? Ayer. Eso lo dio Alexis, el estupefaciente. No. Otro profesor. ¿Quién lo dio el estupefaciente? La dio Simas. Alexis, sí, Alexis. Bueno, le debe haber hecho hincapié en la jurisprudencia, en cuándo hay tenencia simple, cuándo hay tenencia compartida, cuándo hay tenencia con fines de comercialización. Si van a hablar sobre estupefacientes y no pueden distinguir estas cosas, elijan otro tema. El tema que preparen, sépanlo muy bien. Y ya me fui, yo quería terminar a las 9, ya son las 9:30. Bueno. ¿Es obligación un tema porque se me cortó a mí? Sí, en realidad es un centro. Si vos querés que sentarte y que te preguntemos, bueno. Yo te recomiendo que prepares un tema, porque si tu tema lo das bien, hay otro aire en la mesa.
¿Está? Sí. Yo he tomado exámenes donde la persona se ha sentado y no tengo ningún tema, preguntarme y se han sacado 10. O sea, no sé cuál es la forma. Yo creo que lo mejor es que se sienten y que hablen de un tema. Así se tomó antes, en todos los cuatrimestres anteriores. No sé si este cuatrimestre cambiará la modalidad, calculo que no, pero así fue en todos los cuatrimestres anteriores. Gente, me voy a dormir, me voy a comer antes que se me parta la cabeza en pedacitos y después me voy a dormir porque estoy muy cansado. Gracias, profe. Nos vemos, bueno, si no los veo antes del examen, mucho éxito. Cualquier cosa por Facebook, yo contesto algunas cosas. Lean parte general, háganme caso. Cuando hagan un repaso de parte general y agarren el código penal, les va a ser todo mucho más fácil. ¿Estamos? Gracias, profe. Chao, júntense, cuídense, hasta luego. Chao.